Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Muy importante saber quiénes somos y para qué fuimos apartados. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién, hermano? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ya vimos su naturaleza humana de nuestro Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de ¿qué? De entre los muertos. También vimos su divinidad en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué recibimos de nuestro Señor Jesucristo? La gracia. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? La gracia divina. ¿Qué será la gracia divina, mi amado hermano? ¿Cuántos de aquí ya experimentaron esa gracia de Dios en sus vidas? ¿Saben? ¿Qué entendemos por la gracia de Dios, hermano? Un favor inmerecido, dice nuestro hermano. Sí, es correcto, un favor inmerecido porque no lo merecíamos, pero ya hablando ya claramente, ¿qué has entendido que es la gracia de Dios sobre tu vida? El perdón, dice. Mire, hermano, por ejemplo, le voy a decir algo. Hay gente que le hacen un daño y él logra perdonar a esa persona, le dice, te perdono lo que tú me dañaste. ¿Qué será eso? Eso es misericordia. Pero yo nunca he visto a alguien que le hagan un daño y aparte le diga, haga de cuenta un asesino, alguien que mató a gente de una familia. Esa familia a lo mejor es capaz de decirle, te perdonamos, pero ante la justicia, pues ahí tú vas a tener que pagar. Pero jamás va usted a escuchar a una persona que le diga, te van a matar, yo doy a mi hijo por ti. Jamás lo va a escuchar usted aquí en este mundo. ¿O lo ha visto? ¿O en alguna película lo ha visto usted? No. ¿Cuál es la gracia de Dios, hermano? Que Dios, a pesar de que nosotros lo aborrecíamos, no lo adorábamos, no le dábamos las gracias, no lo buscábamos, porque esto lo vamos a ver, Él dio a su Hijo amado, a su Hijo amado, a su Hijo santo por nosotros. Esa es gracia. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí están conscientes así, pero conscientes de que tú eras digno de muerte? Así. Porque lo dice la Escritura, dignos de muerte. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos. Y Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, ahorita, ¿cuántos ya están entendiendo la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? Que Dios dio a su Hijo amado, porque Cristo es su Hijo amado, ¿eh? ¿Quién es Jesucristo? Su Hijo amado, en el cual Él se complace. Su Hijo obediente, su Hijo que por amor al Padre hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Al Padre no le agradó los sacrificios y Él dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que entender esa gracia, mira, ¿por qué no se puede entender la gracia de Dios, hermano? Porque no he visto mi condición aún. Hay gente que todavía no ve su condición. Porque te voy a decir una cosa, que aún ahorita, aunque ya tenemos supuestamente la fe, le seguimos fallando a Dios. ¿Y sabías que Jesucristo está intercediendo por ti? ¿Sí lo sabías eso? ¿Y tú qué haces con Jesucristo todos los días? Lo ofendemos. No es de que no hacemos nada, lo ofendemos. A ver, ¿cuántos de aquí están conscientes que ofendemos a nuestro Señor todos los días? ¿Y cuántos ven el amor de Dios? Que Él, nuevas son sus misericordias todos los días. A ver, ¿cuántos dicen amén? Entonces, entender la gracia es muy importante, hermano, pero miren, allá afuera se está predicando que la salvación se pierde. ¿Tú crees que ellos entienden la gracia de Dios? Hermano, tienes que ver tu condición para que puedas entender la gracia de Dios. Mire, vamos a ver a Romanos ahí, vaya usted a Romanos, y ahí tiene que quedar un poquito más claro, en Romanos 5. Romanos 5, 6. ¿Por quién murió Cristo, mi hermano? Mira, yo tengo que entender esto. Romanos 5, 6, ¿lo tiene?
Porque Cristo, cuando aún que éramos, hermano, débiles, a su tiempo, murió por gente media pecadora. Murió por gente que pues no era tan mala y él sabía que ibas a creer un día y pues como él sabía que ibas a creer un día, pues murió por ti. Eso predican hoy, eso es lo que predican hoy. ¿Por quién murió Jesucristo? Por los impíos. ¿Sí sabes lo que es ser un impío, hermano? Porque a veces hay gente que no sabe ni qué es un impío. Un pecador, dile que está todo un pecador. ¿Y cuántos somos pecadores? Todos hemos pecado contra Dios poquito, pero pareciera que hemos pecado poquito. Dile a que está a tu lado, ¿sabes yo cómo sé que tú reconoces que eres pecador? Que tú amas a Dios y que tus muchos pecados han sido perdonados. Yo puedo ver a alguien que él reconoce de dónde lo sacó el Señor. Yo lo puedo ver, hermano, cuando estamos aquí adorando a Dios y lo puedo ver con una pasión y un amor a Dios de decirle, Señor, gracias porque siendo un miserable pecador, tú me rescataste, Señor. No esos que llegan tarde a la adoración, que llegan cuando ya va a acabar la adoración, que tú les dices, oye, cuéntame tu historia, ¿de dónde te sacó el Señor? No, yo desde chiquito era cristiano. No, yo siempre, mi papá siempre me llevó a la iglesia, yo conozco al Señor desde que tenía 3 años. ¿Tú crees que ellos entienden la gracia de Dios? La gracia de Dios la entiende uno, hermano. Mira, créemelo, yo lloraba cuando me alcanzó el Señor porque yo le decía, Señor, yo merecía el infierno. Yo sé cómo vivía, yo lo sé. A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú sabes cómo eras? ¿O cómo sigues siendo? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Puedes verlo, mi hermano? Porque mira, a mí cuando me predicaban el evangelio, ahí está mi familia. Yo le decía, yo no soy tan malo, yo no soy tan malo. Cuando vino Dios y me dijo, Vicente, eres un miserable, ciego, desnudo, pobre y desventurado. ¿Saben qué hice? Caí al piso de rodillas y empecé a gritarle, ten misericordia de mí. Y pude entender, hermano, el amor de Dios a mi vida. Yo había visto las películas de Cristo miles de veces y yo tenía lástima del que estaba ahí en la cruz. Decía, pobrecito, ¿cómo lo hacen? Ese día yo pude ver que Él murió por mí. Ese día lo entendí. Y dije, ese es el amor de Dios. ¿Cómo Dios puede amar a Vicente si Vicente era un miserable pecador que no le daba ni las gracias? ¿Cuántos de aquí le daban las gracias a Dios antes de ser cristianos? Bueno, muchos que se dicen cristianos ahorita no le dan las gracias, imagínate. ¿Cuántos reconocen que éramos malagradecidos? Mira, hermano, ¿por quién murió? Por impíos. Dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un qué. Tú puedes ver en las películas que alguien dice, mi hijo lo van a matar, yo doy mi vida por él. O esa persona es buena, yo quiero morir por él porque él no hizo nada. Ciertamente dice ahí, ¿no? Aunque no hay ni un justo. Luego, ¿qué dice? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el qué. A lo mejor alguien diría, es que ese no hizo nada. Pero ¿cuántos saben que todos hemos pecado, mi hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está. Entiende este texto, mi hermano. ¿Cómo te mostró el amor Dios a ti? A ver. Que siendo aún qué, mi hermano. ¿Qué hizo Dios? Pregúntate, ¿tú darías a tu hijo por un asesino? Hazte esa pregunta, mi hermano. Pues Dios lo hizo por ti. Dios dio a su hijo por ti, que éramos dignos, ¿de qué éramos dignos? De muerte, y ahorita lo vamos a ver. Romanos 1:21. ¿Cuántos le han pedido a Dios perdón por su vida desperdiciada? A ver, ¿cuántos le han dicho, Padre, perdóname porque yo viví 35 años desperdiciando mi vida en cosas que no eran para tu gloria? Yo se lo digo, cada oración que hago a Dios le digo, pues Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, que lo que tú me des de vida, sean minutos, horas, días, meses, yo lo viva para tu gloria. Esa es mi oración a Dios, hermano. Yo no sé cuál sea tu oración, pero esa es mi oración. Porque miren, ¿qué dice Romanos 1:21? ¿Lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como ¿qué? Como a Dios, ni le dieron ¿qué? A ver, ¿cuántos de aquí pueden decirle al que está a su lado, yo era un malagradecido, un irreverente, porque jamás le di la gloria a Dios cuando no era cristiano? Yo no le daba la gloria a Dios. Yo era de los que si comía yo decía, yo me lo gané. Yo por eso trabajé para que
Por eso como. Hoy no hay día que no coma y le diga, Señor, si voy a comer es porque tú eres bueno y has tenido misericordia de mí y me estás dando de comer. ¿Cuántos reconocen eso, mi hermano? Por eso no se puede ser cristiano y no darle las gracias a Dios. Eso es imposible. ¿Qué es un cristiano, hermano? Una persona agradecida con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que entiende. Ahorita, ¿cuántos ya entienden? A ver, tiene que estar a tu lado. ¿Para qué crees que Dios te da la vida? A ver, pregúntale, ¿para qué crees que Dios te está dando la vida? Va a decir, pues nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y se acabó. Así viven muchos. Ellos piensan que la vida es para eso. Trabajan para vivir, viven para trabajar. Hermano, dile a que está a tu lado, existes para la gloria de Dios. Y si no entiendes eso, tú eres de los que están desperdiciando su talento, su vida. Y el día del juicio te van a demandar ese talento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué crees que te dan la vida? A ver. Para la gloria de Dios. ¿Para qué crees que te dan, Dios te permite tener finanzas? Para que tú disfrutes la vida y te vayas a Cancún y no quiero decir que sea malo eso, para la gloria de Dios. Todo lo que tienes tiene que darle la gloria a Dios. ¿Tus hijos para qué te los dio? Para que les des una excelente carrera y sean doctores y se vayan al infierno. ¿Para eso te los dio? ¿Para qué te los dio? Para que glorifiquen a Dios, para que el día que ellos conozcan al Señor, vivan para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entendamos esto, porque si no llegas a entender esto, no vas a entender la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo éramos, hermano? Malagradecidos, no le dábamos la gloria a Dios. Romanos 3:10. Quiero que entendamos cómo éramos, hermano, y cómo todavía algunos podrían ser, porque no han entendido la gracia de Dios. Romanos 3:10, ¿lo tiene? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A ver, ¿cómo éramos? Éramos soberbios, hermano. A ver, ¿por qué no leíamos la Biblia antes de escuchar? ¿Por qué no nos interesaba de preguntarnos, bueno, si hay una creación, yo quisiera conocer a ese Dios? Hermano, la gente encuentra ruinas y ¿qué es lo que empieza a investigar? Oye, ¿quién construyó esto? ¿Alguien lo tuvo que construir? ¿Quiénes serán? ¿Los chichimecas? No sé. Encuentran un cuadro y dicen, oye, ¿qué es lo primero que empiezan a buscar si no tiene quién lo hizo? Oye, ¿quién lo pintaría este cuadro? No, no. ¿Tú cuántas veces viste la creación y te preguntaste, oye, ¿quién hizo esto? ¿Te interesó tantito buscar a ese Dios? ¿Cuáles eran tus pensamientos? A ver. ¿No eran como los de Vicente, que eras primero yo, después yo y al último yo? ¿No eras así tus pensamientos? ¿Por qué no buscábamos a Dios? Éramos soberbios. Éramos de los que dice Apocalipsis, yo de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No eras tú de esos? ¿No eras de los que decían, yo, Dios, no lo necesito, yo estoy sano, fuerte, trabajo, yo no necesito a Dios? Pregúntale a que está a tu lado cómo está su vida, su matrimonio y sus hijos, pregúntale. Y ahora pregúntale, ¿no necesitabas a Dios? ¿Sí lo necesitamos o no lo necesitamos, hermano? ¿Pero lo buscábamos? Bueno, ahorita hay gente que se dice cristiana y no busca a Dios. ¿Usted cree que él puede ver su necesidad? A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿tú tienes necesidad de Dios en verdad? ¿Tú la tienes? Dile que está a tu lado, por eso estoy aquí. Yo necesito a Dios, porque sin Dios mi vida sería una porquería, mi matrimonio, mi familia, todo estaría destruido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quiero que vaya entendiendo, por esta gente Dios dio a su Hijo amado. ¿Sí estás viendo la gracia de Dios, hermano? ¿Buscábamos a Dios? ¿Qué dice el 18? No hay temor de Dios. A ver, ¿cómo éramos? A ver. ¿Cuántos de aquí ibas a hacer lo malo y decías, no, porque el Señor me está viendo y sé que le voy a dar cuentas? ¿Cuántos de aquí hacíamos eso? Al contrario, ahí está el Vicente diciéndole a sus cuates, no, yo soy el campeón, yo hice esto y me metí con fulano y tomé tantos. ¿Teníamos temor de Dios, hermano?
nos burlábamos de Dios. ¿Cuántos de aquí se burlaban y les decían algo? Ya, fanático, religioso, tú estás loco, ya no me digas tus. ¿Cuántos de aquí éramos así? ¿Teníamos temor de Dios, hermano? Bueno, vean lo irreverentes que éramos, los malagradecidos que éramos, los soberbios que éramos. Lucas 19:14. Yo quiero que te identifiques hoy, hermano, para que entendamos y veamos la gracia de Dios. Lucas 19:14. Y si todavía algunos están así como ahorita estamos viendo, ahí está la gracia de Dios, ¿eh? Así como eres, dile, Dios te ama. Arrepiéntete y ven a Cristo. Lucas 19:14, ¿lo tiene? A ver, ¿cuántos pueden decir amén a esto que vamos a leer? Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían, está hablando de Cristo, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cuántos le pueden decir amén a esta escritura? ¿Cuántas veces te predicaron el evangelio y tú decías, yo tengo mi religión, a mí no me hables tus cosas? ¿Qué es lo que le estábamos diciendo a esa persona, de acuerdo al texto que leímos? Lo que queríamos decir es, yo no quiero someterme a Jesucristo. A mí me gusta vivir mi vida como yo quiera. No quiero que nadie me diga si tengo amantes, si soy borracho, si soy ratero. No quiero que se metan en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aún así, Dios nos amó y dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. A ver, ¿cuántos están viendo la gracia de Dios? Si puedes ver la gracia de Dios o no la puedes ver, a ver. Hermano, ¿tú qué haces si alguien te rechaza? ¿No te sientes ofendido y empiezas a hablar mal de él? Y yo no sé qué hasta le harías a una persona si te hace algo malo. Nosotros aborrecíamos a Cristo, mi hermano. Miren, Romanos 1:28. ¿Cómo estábamos? A ver, vamos a ver para esos que dicen, pues yo era pecador, pero así que digas tú, qué bruto, no. Vamos a ver aquí tu radiografía, dile que está a tu lado. ¿Sabes que te sacaron una radiografía? Vamos a ver cómo estábamos. Y muchos todavía están. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente. ¿Cómo estábamos en nuestra mente? Reprobada. Bien sabios, la verdad, bien buenos para dar consejos, y nuestra vida y matrimonio y familia, ¿cómo estaba? Destruida, para hacer cosas que no convienen. Estábamos, no poquito, dile que está a tu lado, no poquito, atestados. ¿Sabes qué es atestados? Repletos, llenos. ¿De qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. A ver, ¿qué éramos? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántos de aquí te hacían algo y les dejabas de hablar a la gente? Y decías, no te voy a perdonar. ¿Y esto qué me hiciste? ¿Y se acuerda usted cómo éramos? ¿Cuántos de aquí le dejaban de hablar a la esposa o todavía le siguen dejando hablar a la esposa cuando se enojan con ella? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿de qué son dignos, hermano? ¿Cuántos de aquí dicen, yo merecía la muerte? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Efesios 2:3, éramos por naturaleza, vaya a buscarlo, por si alguien de aquí todavía se cree medio bueno, porque usted va a encontrar gente así. Usted va a encontrar gente que le predica el evangelio y dice, bueno, pero. Filipenses 2:3, ¿lo tiene? Efesios, ya le cambié, ¿verdad? Con razón no me checaba. Efesios 2:3, ¿lo tiene? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de quién hacíamos la voluntad, hermano, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos por naturaleza, mi hermano?
hijos de ira. A ver, ¿qué éramos? ¿Qué merecíamos? La ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero ¿quieres leer el 4, mi hermano? ¿Quieres ver la gracia de Dios? Pero Dios, grábate esa palabra, pero Dios, que es rico, ¿en qué es rico Dios, hermano? Por su gran amor con que nos amó. ¿Sí te fijaste qué eras? ¿Sí te fijaste cómo vivías? ¿Y si estás viendo el amor de Dios ahí? ¿Si estás viendo la misericordia de Dios? Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos condenó, nos castigó. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde te sentó, mi hermano? Hermano, mira, tú, si tu hijo se porta mal, agarras y le dices, te voy a premiar. Y te voy a comprar esa bicicleta que tú querías, y te voy a llevar al cine, y te voy a dar todo lo que tú me pidas ahorita, te voy a premiar. ¿Tú harías eso? Bueno, nosotros siendo así, rebeldes, desobedientes, malagradecidos con Dios, Dios te bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Jesucristo. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios, hermano. Y yo no puedo entender gente que me diga, Dios no me ama. Tú no conoces la gracia de Dios. Porque mereciendo la muerte, Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Qué merecíamos? ¿Y qué te dieron? Vida eterna. Ahí lo dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Más la dádiva es el regalo, el don de Dios. ¿Es qué, mi hermano? Vida eterna, pero ojo, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Que quede muy claro en quién depende la gracia, en nuestro Señor Jesucristo. No en una religión, no en tus obras, no porque lo merezcas, no porque lo hayas ganado, sino en Cristo. Romanos 6:23. Tito 3:3. Titos 3:3. Cuando ores a Dios, hermano, yo te recomiendo estos textos, que así vengas delante de Dios y así le digas, Señor, yo era esto y así me amaste, y por eso yo ahora aquí estoy, Señor, agradecido contigo. Tito 3:3, ¿lo tiene? Porque nosotros también éramos, ¿qué éramos, hermano? En otro tiempo, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos, ¿qué? Unos a otros. Pero, otra vez ese pero, mi hermano, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Qué se manifestó, mi hermano? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. A ver, ¿qué hizo Dios, hermano? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿A cuánto ya les quedó claro que nuestras buenas obras son inmundicia delante de Dios, hermano? Sino, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que te estaba yo comentando, Dios, ¿sabes qué hizo con nosotros así como éramos? Nos perdonó y nos da su Espíritu Santo. Mira, dio lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, y se dio a sí mismo a nosotros, nos da el Espíritu Santo. Oye, hermano, ¿cuántos se sienten bendecidos? Tienes al Espíritu Santo, y si tienes al Espíritu Santo, te ha hecho una nueva criatura. Te hizo una nueva criatura, y no solo eso, te llama hijo de Dios. Te hizo su hijo, ahorita lo vamos a ver. Nos adoptó, ¿qué? Hijos suyos, hermano. ¿Es bendición o no es bendición? ¿Es misericordia, es la gracia de Dios o no es la gracia de Dios? Luego dice, aquí habla del Espíritu Santo, y en el 6 dice, el cual derramó en nosotros poquito. Te dio poquito de su Espíritu Santo, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados, a ver, ¿por qué eres justificado? Por su gracia. ¿Tú qué podías haber hecho para que tus pecados fueran perdonados? ¿Qué le podías tú dar al Señor? ¿Con qué le podías pagar tu deuda? Nada. Pero fuimos justificados, ¿por qué?
por su gracia, viniésemos a ser, mira, fíjate lo que hizo Dios con nosotros, herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos saben que somos herederos juntamente con Cristo, mi hermano? ¿Merecíamos todo esto que estamos viendo, mi amado hermano? Segunda de Timoteo 1:9. Y con esto que estás viendo, ¿vas a seguir siendo de los que llegan tarde a la alabanza, a la adoración? ¿No vas a seguir viniendo a la oración? ¿Te vas a congregar cuando tú quieras todavía? ¿Así con esto tú vas a seguir tu vida así? Mostrando que a lo mejor tú no entiendes lo que es la gracia de Dios. Dice que no hay amor más grande que dar su vida. ¿Cristo dio su vida por nosotros? ¿Qué nos pide a nosotros? Que demos nuestra vida. ¿No puedes dar 2 horas de tu sueño y pararte 2 horas más temprano? Es increíble, hermano. Segunda de Timoteo 1:9 ¿lo tiene? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿En quién nos fue dada esa gracia, mi hermano? Antes de los tiempos de los siglos. Imagínate, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía cómo íbamos a vivir. Por ahí andan predicando que Él sabía que tú ibas a creer. No, Él sabía cómo íbamos a vivir. Malagradecidos, irreverentes, orgullosos, soberbios. Y aún así, ¿qué hizo? Nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Nada más 2 se lo saben. Todo cristiano se lo debería de saber el Juan 3:16, pero no saber entenderlo. De tal manera, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué entiendes que de tal manera? A ver. Una manera, un amor tan grande, ¿no? ¿Por qué, mi hermano? Porque ¿a qué se refiere cuando dice amó al mundo? A todo lo que estamos viendo, a gente pecadora, aborrecible de Dios, malagradecida, idólatra. Por eso murió, por eso dio su Hijo Jesucristo. De tal manera amó a Dios a gente vil, pecadora, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es entenderle. Así yo si lo leo digo, yo era ese y gracias a Dios, porque sin merecerlo, Cristo dio su vida por mí. ¿Cuántos dicen amén? Mira, primera de Juan 4:9. Este texto también ojalá hoy lo podamos entender, hermano. ¿En qué consiste el amor? A ver, sobre todo esos que le dicen a la esposa, te quiero mucho, pero vete para allá ahorita, ¿por qué? ¿En qué consiste el amor, hermano? ¿Sí lo ha leído, hermano? Mira, primera de Juan 4, ¿qué dijimos? 9, ¿verdad? Corríjame cuando me equivoque, porque aquí nos ponemos nerviosos y se nos van las citas. ¿Ya lo tenemos? En esto se mostró el amor de Dios. Si tú quieres saber si Dios te ama o te ha amado para con nosotros, ¿cuál es ese amor de Dios, hermano, que ya nos fue dado? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué, mi hermano? Para que vivamos por Él. ¿A dónde íbamos nosotros sin Cristo, hermano? A la condenación eterna. Íbamos a pasar la eternidad en el infierno, la muerte eterna, que es separados de Dios. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, al contrario, nosotros lo aborrecíamos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, hermano. ¿Entiende esa palabra? A ver, ¿envió a su Hijo en qué, mi hermano? ¿Qué quiere decir que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, hermano? Mire, hermano, que la ira que iba a ser derramada en ti, la derramó en su Hijo Jesucristo. A ver, ¿en quién derramó la ira que tenía que ser derramada en nosotros? ¿A quién castigó en lugar tuyo? Porque también lo tienes que entender. Dice que mis pecados, ¿dónde fueron puestos? Dice la Escritura. En Cristo, en Él cargó nuestros pecados. ¿Y a quién hirió? A Jesucristo. Herido Él fue por nuestras transgresiones. Molido fue por nuestros pecados.
y por su llaga nosotros fuimos curados. A ver, ¿cuántos están viendo la gracia de Dios ahí, mi hermano? ¿A quién castigó el Padre? A su Hijo Jesucristo. ¿Cristo merecía ser castigado? ¿No él siempre obedeció a Dios? ¿No él hizo la voluntad de Dios? ¿Pecó alguna vez en su vida? Pero en él cargó ¿qué? El pecado de todos nosotros. ¿Cuántos están viendo aquí el amor de Dios, hermano? Y si no, léalo, mi hermano, Isaías 53, vamos, por si alguno no lo ha leído, Isaías 53, 6. Es que a veces podemos leer la Biblia así muy a la ligera, mi hermano, pero en verdad cuando lo llegas a entender, yo creo que tu vida no puede ser la misma. Por eso tú puedes ver a esa mujer, ¿cómo entró esa mujer, hermano, y le empezó a lavar los pies a nuestro Señor Jesucristo con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos? ¿Cómo ves a esa mujer, hermano? A ver. ¿Y sabes qué le dijo a Cristo a ese hombre que ni le dio ni beso, ni le dio nada a Jesucristo? Porque al que sus pecados, a los que muchos sus pecados les son perdonados, ¿qué dice? Mucho ama. ¿Qué le estaba diciendo a esa persona? Pues que él creía que no necesitaba que sus pecados le fueran perdonados. Yo creo que, de hecho, era un fariseo. ¿Cómo eran los fariseos? Se sentían justos, ¿no? Pero yo creo que aquí no hay fariseos. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿a ti cuántos pecados te perdonaría el Señor? A ver. ¿Tú te has puesto a pensar si llenaras una libreta así, a ver, cuántos pecados has cometido? ¿Cuántos pensamientos, cuántos de aquí tienen pensamientos sucios y todavía ahorita como cristianos? Y te sientes horrible, ¿no te sientes horrible cuando estás con unos pensamientos bien sucios? ¿No? ¿No te sientes así? Bueno, imagínate cuántos pecados cometemos a cada minuto, imagínate. Pero ¿qué hizo Dios? Mira, Isaías 53, 6, ¿lo tiene? Grábate esto. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas, y cada cual se apartó, ¿por qué, mi hermano? Por su camino, y Dios te castigó. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, ¿en quién, hermano? En Cristo. Ahí dice, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y el 5, mas él, nuestro Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones. Si ahorita te acuerdas cuando andabas de adúltero, fornicario, a Cristo lo castigaron por eso. Y esa es la gracia de Dios, que a ti ya no te va a ser castigado ese pecado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Todos los que andábamos ahí. Ya no nos va a castigar Dios por ese pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue herido por nuestras, ¿qué, mi hermano? Nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si tú hoy tienes una relación con Dios, ¿por quién es, hermano? Por Jesucristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta aquí, ¿cuánto le dan las gracias al Señor, hermano? ¿Y cuánto ya están entendiendo ahora sí la gracia de Dios? Que no se quede nada más en un favor inmerecido, no. Dios me amó de tal manera que yo, siendo un miserable pecador y mereciendo la muerte, Él dio a su Hijo Jesucristo por mí. Tómalo personal. ¿Por quién dio a Dios a su Hijo? Por mí, vil pecador. Amén. Ahora, Efesios 1:3. Esto es gracia, mi hermano. Ya nos bendijo, mi hermano. ¿Con cuánta bendición? A ver. ¿Sí estás viendo la gracia de Dios, hermano? Mereciendo la muerte, el castigo eterno, da a su Hijo, te salva y te bendice con toda bendición espiritual. Efesios 1:3, ¿lo tenemos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí es bendito nuestro Dios? Que nos bendijo. ¿Con cuánta, mi hermano? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde, mi hermano? En Cristo. A ver, dile a que está a tu lado, dime una sola bendición de tu Señor. Una sola nomás. Dice, me salvó la hermana, me dio vida. ¿Ya se está dando cuenta que muchos no entienden la gracia de Dios, hermano? Mira, te puedo decir 20. Yo era ciego y ahora veo. Yo era esclavo del pecado y soy libre. Yo estaba muerto
y ahora vivo. Yo era un insensato y ahora tengo la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba alejado de Dios y ahora Él es mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dime alguna bendición, dile a que está a tu lado, ¿en qué te ha bendecido Dios? ¿En qué te ha bendecido Dios? Yo, dile a que está a tu lado, no es por presumir, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo, miembro de su cuerpo. Soy sacerdote de Dios, siervo de Jesucristo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿nos ha bendecido con cuánta? ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios porque era yo un necio, insensato, ni siquiera entendía por qué estaba aquí? Hoy estoy aquí para tu gloria. Hoy sé que tú me creaste, tú me das la vida, tú me has apartado para ti, para predicar el evangelio, para vivir en santidad, para amar, para darte la gloria, Señor. Ahora lo entiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con cuánta bendición te bendijo? 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué somos, hermano? Y muchos de aquí no nos vemos como santos, pero ¿cómo nos ve el Señor? Santos. ¿Por qué Dios nos ve santos? A ver. Ve a su Hijo Jesucristo que Él ya pagó mi deuda. A ver, Vicente, ¿cuánto debe a Dios? A ver, así, si ahorita viene a juzgarme, ¿cuánto debe Vicente? ¿Cómo me ve Dios? Santo. Dice, Vicente no ha pecado, pero no por mí, por Cristo. Por Cristo, porque su justicia me fue dada, fui vestido con la justicia de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Entonces, dice ahí, santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, hermano. Dile que está a tu lado, somos predestinados para ser adoptados, ¿qué, mi hermano? Imagínate, tú adoptarías a un asesino y le dirías, te voy a hacer mi hijo, vamos, para que te adopte yo como mi hijo. ¿Tú harías eso? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué, mi hermano? ¿Él vio algo en ti bueno? ¿Tú merecías eso? No, Él quiso nada más, y Él es soberano, y Él quiso hacer que, él decidió que tú fueras y yo fuera su hijo. Pero dile a que está a tu lado, el 6, para que no vayas a la iglesia. Dile, así dile, para eso te escogió y te hizo su hijo. A ver, ¿para qué te escogió? A ver, ¿cuántos entienden a qué venimos a la iglesia? A ver, a hacer tu tanda, a buscar amigos, porque no tienes amigos y pobrecito de ti, pues aquí tienes amigos para platicar de tus cosas. ¿A eso vienes a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? A ver. Mira, un cristiano sabe, vamos a la casa del Señor a adorarle, a darle la gloria, porque Él es digno, porque Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dile a que está a tu lado, y por eso llegamos 5 minutos antes y aquí estamos para darle la gloria a Dios. No decimos, ay, es que se tarda un montón el hermano Rubén. Ya cuando falten 5 minutos ya llegamos para la predicación. Eso no es ser cristiano. ¿Para qué fuimos rescatados? La alabanza de la gloria de su ¿qué, mi hermano? ¿Qué reconocemos cuando estamos aquí? Que Él nos amó de tal manera que nos amó siendo pecadores y dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Con la cual nos hizo aceptos en ¿quién, hermano? ¿Por qué nos acepta Dios? Por Cristo. Dile a que está a tu lado, no te sientas muy acá, ¿eh? Tú tienes entrada, pero por Cristo, por su sangre preciosa tienes entrada al Padre. En quien tenemos, ¿qué tenemos, hermano, en Cristo? Redención por su sangre. ¿Cuál fue el pago por tus pecados? Su sangre preciosa, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué, mi hermano? De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué, mi hermano? Sabiduría e inteligencia. Si tú ahora conoces la palabra, vives la palabra, tú eres sabio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos, ¿para qué otra vez, hermano? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué hizo Dios, hermano? Dile a que está a tu lado, mira, Dios es tan bueno que ya te selló con el Espíritu Santo y tú ya no te puedes perder a pesar de cómo eres, dile. ¿No le das gracias a Dios por eso? ¿Cómo somos todavía como cristianos? Todavía seguimos siendo malagradecidos, idólatras, porque no es posible que el domingo, que es día del Señor, que tengo que adorar a Dios, prefiera hacer otras cosas. ¿Qué es eso? Idolatría. Y dile, y aún así, si tú eres un verdadero creyente, Él ya te selló y tú no te puedes perder. Ya está escrito, dile que a los que conoció, también los llamó, los justificó y ya los glorificó. Dile a que está a tu lado, eso es gracia. Porque a pesar de nosotros, Él va a hacer su obra en ti, dile. ¿No le das gracias a Dios por eso? Por eso imagínate que de ti dependiera la salvación. Tú ya no serías salvo. ¿Por qué? Porque aún como cristianos, todos seguimos siendo idólatras, todos. Porque te apuesto que tú tienes tu agenda y dices, es que este día no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a hacer otra cosa. Eso es idólatra. Porque está escrito, al Señor tu Dios amarás, ¿con qué? Tu mente, tu corazón, tus fuerzas. Él tiene que ser tu primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, Dios ya te selló. Y dice, este es mío y este lo voy a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 3, 21. Yo espero que te esté quedando claro cuál es la gracia de Dios. Ahora con esto, mucho cuidado con aquellos que la convierten en libertinaje, ¿verdad que sí? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 3, 21, ¿lo tiene? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo somos justificados, hermano? Por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto algunos pecaron, todos pecaron, y algunos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ve la gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fuiste justificado? A ver, aquí está tu lado, dile, ¿cómo fuiste justificado? Gratuitamente, por su gracia. Porque ¿qué tienes que no te haya sido dado? A ver, ¿qué tienes? A ver, si creíste, ¿de dónde viene la fe? Si ya te arrepentiste, ¿quién te dio el arrepentimiento? Dios. ¿Todo es por gracia o no es por gracia? Mediante la redención, ahí sí hubo un pago. Mediante la redención, ¿quién pagó por nosotros? Jesucristo con su sangre preciosa. A quien Dios puso como propiciación otra vez, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Dios nuestro Señor, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues queda dónde está la jactancia? ¿Dónde queda? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cuántos ven aquí la gracia de Dios justificándonos, atribuyéndonos justicia sin obras, hermano? ¿Eso es gracia o no es gracia? Hay gente que cree que sus buenas obras lo van a salvar, imagínate el día del juicio, mi hermano. Romanos 5:1 dice que fuimos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. En el 5:10, ¿qué dice el 5:10? Romanos 5:10. Ya lo leímos, ¿verdad? No, ese no lo leímos, sí. Porque si siendo enemigos, a ver, dile a la que está a tu lado, ¿qué eras antes de ser cristiano? Pero ¿qué hizo Dios? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A ver, ¿qué hizo Cristo?
dio su vida para que nosotros fuésemos reconciliados con quién, hermano, con Dios. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuántos saben que ya fuimos santificados, hermano? A ver, ¿qué es que ya fuimos santificados? Que nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí pueden decir, porque algunos todavía van a decir soy, pero cuántos pueden decir yo era un borracho? Yo era un adúltero, era un fornicario, era un ratero, era un mentiroso, era un aborrecedor de Dios. Era. Pero ya fui santificado, ya fui apartado, ya fui consagrado para Dios. ¿Dónde viene eso? Primera de Corintios 6:11. Fíjate todo lo que hace el Señor. ¿No le das gracias a Dios por eso? ¿O todavía dices, ay, ¿para qué me hice cristiano? Va a haber una fiesta el 15 de septiembre. Imagínate gente así que dice, híjole, ya no puedo tomar. Todavía hay de esos, hermano. Ya no, híjole, están bailando, ya no puedo bailar porque si me ve mi pastor. A usted le da risa, hermano. Yo he ido a fiestas donde va gente que se dice cristiana y como me ve, está moviendo el pie, pero dice, ahí está el pastor. ¿Usted se imagina, usted cree que esos son cristianos? A ver, dígame usted. ¿Cuántos de aquí han ido a una fiesta y en verdad te quieres ir? O sea, no te vas luego por respeto porque dices, pues es que está la boda y pues van a decir que soy un grosero si me voy. Pero ¿cuántos ya empiezas a ver los borrachos y todo lo que están haciendo y tú ya te quieres ir? Porque tú ya no eres del mundo. ¿O no te pasa eso? Si no te pasa así, no eres cristiano. No eres cristiano. Yo nomás empiezo a ver que empiezan a jalar a todos, ve que luego empiezan a bailar así en rueda y empiezan a jalar a todos. Yo no me voy a dejar que me jalen, pero me incomoda, digo, ya todos están ahí, van a decir que yo no, y no me voy a parar. Yo ya me quiero ir de ahí. Ya me quiero ir de ahí porque yo digo, yo no soy de aquí. Yo fui santificado. Mi vida ahora es para Dios, no para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, 1 de Corintios 6:11, ¿qué dice? ¿Y estos qué dice? Eran algunos, mas ya habéis sido, ¿qué fuimos ya, mi hermano? Lavados, ya fuimos ¿qué? Santificados, ya fuimos ¿qué? Justificados, ¿en el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos, hermanos? Si no lo sabes, está en el 9. ¿Qué éramos? En el 9. ¿No sabéis que los injustos, qué éramos? Injustos, no heredan al reino de Dios, no erréis, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores? ¿Si éramos o no éramos? ¿Y qué hizo Dios? Te lavó. Y si eres verdadero creyente, ¿qué hizo Dios, hermano? Te lavó. Ya tú ya no tienes esos deseos tan fuertes como los teníamos antes y andábamos ahí, gracias a Dios. Ahora yo digo, no, ya yo ni por aquí volver atrás, jamás, jamás, jamás. Yo sé de dónde me sacó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la gracia de Dios. Ya nos lavó, ya nos santificó, ya nos dio sabiduría, riquezas. 1 de Corintios 1:4. Estas son las riquezas de Dios, hermano, y muchos no las han entendido. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Sí, pero es su palabra, mi hermano. Su palabra es la riqueza del Señor, más preciosa que el oro, que las perlas. 1 de Corintios 1:4-5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. ¿Por qué daba gracias Pablo? Por la gracia de Dios que os fue dada ¿en quién, hermano? En Cristo. Porque en todas las cosas que hizo Dios, hermano, mereciendo la muerte y nos hace ricos Dios, imagínate, dice, te voy a enriquecer con bienes. ¿Cómo nos hizo ricos Dios? A ver, ¿a cuántos ya les quedó claro que las riquezas es la palabra de Dios? A ver. ¿Por qué será que la Biblia es más valiosa que el oro? Para esa gente que se va a trabajar los domingos, ¿por qué será que la palabra es más preciosa y más valiosa que el oro y la plata y las perlas? ¿Por qué será más valiosa? Dile a que está a tu lado, si tú piensas
que por tener una economía mejor vas a ser feliz, estás engañado. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. A ver, ¿cuántos entienden eso? A ver, tenemos el concepto de que si yo estuviera mejor económicamente, ¿qué? A ver, ¿qué? Estaría mejor con mi matrimonio y con mis hijos o mi familia. Dile a que está a tu lado, lo que te hace falta es más de Cristo. Lo que te hace falta es más la palabra de Dios en tu hogar. Porque si Cristo está en tu hogar, si tienes amor, aunque comas frijolitos, tú estás en paz. ¿Nadie dice amén? Pero ¿qué queremos? A ver, ¿qué queremos los que estamos trabaja y trabaja? ¿Qué pensamos? Dile acá está a tu lado, ¿no has leído busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todo te será qué? Pero nosotros, ¿qué pensamos nosotros? No, primero es el bolillo primero. Y ya si me alcanza el tiempo, me echo un taco de la palabra, ya después vemos. ¿O no? Dile al que está a tu lado, o no. ¿Cómo nos enriqueció Dios? A ver, dile, ¿cómo crees que te enriqueció Dios? A ver. ¿Cuántos entienden eso, mi hermano? A ver, ¿cuántos entienden que aquí está la solución a todas tus necesidades y problemas? A ver, ¿cuántos entienden eso? ¿Cuántos de aquí luego se sienten así como vacíos, como angustiados, como que no, así? ¿Qué te falta? La palabra te consuela, te exhorta, te reprende, te afirma, te enseña, te cambia, te capacita. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios. Yo espero que entendamos esto, mi hermano, porque ¿ya fuimos bendecidos o no fuimos bendecidos? Bueno, regrese usted a Romanos 1:5. Parece que me dio tiempo. ¿Cuánto me queda ya? ¿5 minutos? ¿8? Entonces ya no me va a dar tiempo, mi hermano, pero ¿a cuánto les quedó claro la gracia de Dios, hermano? Miren, porque el siguiente tema aquí en el 5 es, por quien recibimos la gracia y qué más, hermano. Y el apostolado. A ver, ¿por qué decía el apóstol Pablo que él era competente para la comisión a la que fue enviada? ¿Por qué? ¿No lo han leído, mi hermano? Que Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿No lo han leído? A ver, ¿por qué Pablo tenía la capacidad de ir y predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Era muy bueno así en aprenderse la palabra de Dios? ¿Por qué alguien es predicador? ¿Por qué alguien es pastor? ¿Por qué alguien tiene un don? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 3:5. Sí nos va a dar tiempo. Nos quedaban como 8 minutos. Fíjate, aparte de que nos perdonó, nos bendijo y todo, y nos va a usar para su obra, mi hermano. Imagínate, agarra gente pecadora, miserable, borrachos, y ahora ellos van a ser los encargados de llevar a cabo la obra del Señor. Imagínate, pero por nosotros, la gracia de Dios. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 3:5. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No que seamos competentes, ¿qué dice? Por nosotros mismos para pensar algo como qué, sino que nuestra competencia ¿de dónde proviene, mi hermano? De Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿qué nos hizo Dios, hermano? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu, ¿qué? Vivifica. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios, ¿qué dice? Vaya usted a primera de Corintios 15:10, ahí está. ¿Cuántos de los que ya estamos sirviéndole a Dios reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, hermano? ¿Y tú merecías esto, mi hermano? Fíjate la bendición de Dios, hermano. ¿Ya lo tiene primera de Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice Pablo? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién, hermano? ¿Podrá haber alguien que se jacte, hermano? Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Le dice el Señor a gente que se está jactando, mi hermano. ¿Cuántos saben que es la gracia de Dios? Ya cerramos con este texto, hermano. Primera de Pedro 4:10. Si tú entiendes la gracia de Dios, tú vas a poner tu don al servicio de los demás. Y si no,
tú vas a ser de aquellos que en aquel día le va a decir al Señor, Señor, es que me dio pena, me dio miedo y escondí el talento, Señor. Primera de Pedro 4:10, ¿lo tiene? Cada uno, ¿qué dice? A ver, ¿qué me da a entender aquí cada uno según el don que qué? A ver, si los que ya están sirviendo tienen una gracia de Dios, es un don de Dios, no eres tú. No es que tú seas muy inteligente, le estés echando muchas ganas, o no, 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 es un don de Dios. Dios escoge de lo más vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La gente dice el abarrotero, el pescador, eso se escogió Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero es el don de Dios o no? ¿Pero para qué te da un don? Para que seas presumido. A ver, si el que está a tu lado es un creyente, ¿qué tiene según lo que estamos leyendo? ¿Un don? ¿Qué tiene que hacer con su don? ¿Qué quiere decir? Que si el que está a tu lado se dice ser cristiano y viene a esta iglesia, debería de estar sirviendo. ¿O no? ¿O no? ¿O no debería estar sirviendo? ¿Por qué debería estar sirviendo? Porque tiene un don que le fue dado por gracia de Dios. ¿Y qué tiene que hacer con su don? Ministrarlo a los demás. Porque en el cuerpo de Cristo todos los miembros funcionan. Si alguien no funciona, no es del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está clara la escritura, hermano? Pero sí, ¿podemos captarnos nosotros de algo? ¿Por qué nos fue dado? Por la gracia de Dios. Entonces, si alguno tiene un don, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué dice? Gracia de Dios. Porque ¿quién nos colocó en el cuerpo, mi hermano? Dios. Si alguno habla, hable conforme a qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a qué, mi hermano? Al poder que Dios da, para que en todo, ponga atención aquí, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. Amén. Póngase de pie. Si alguien de aquí le quiere dar las gracias a Dios porque ha entendido la gracia divina, hágalo, hágalo en verdad. Y si algunos reconocen que somos malagradecidos, idólatras, hoy arrepintámonos. No sigamos viviendo igual, amados hermanos invitados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a orar para pedir por mí, por todos ustedes, porque nos hace falta mucho, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor, porque hoy pudimos entender algo, mi Señor, algo de lo que es la gracia divina, de lo que es ese amor tan grande de Dios, que dio a su Hijo amado, a su Hijo santo, por miserables pecadores, que aborrecían a Dios, que no le daban las gracias, que no lo glorificaban, que no lo buscaban, que no tenían un temor reverente a Dios, que no querían que Cristo reinase en sus vidas. Por eso, Padre Santo, dice a tu Hijo. Y estamos agradecidos, mi Señor, porque sabemos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, Padre. Hoy lo podemos entender. Estábamos perdidos, íbamos en camino de muerte y ni siquiera lo veíamos. Hoy podemos ver tu gran amor, Padre. Hoy podemos entender ese versículo que de tal manera amó Dios al mundo, a pecadores, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias. Gracias por tu gracia, Padre, porque por esa gracia hoy estamos de pie delante de ti. Podemos tener comunión contigo, podemos servirte, podemos adorarte. Yo ruego por todas las almas que están en este lugar, mi Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Padre, para que tú traigas salvación en aquellos que no son salvos, en aquellos que no se han afirmado, Padre. Ten misericordia de ellos, mi Señor, que podamos entender que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para Dios, para vivir para ti, mi Señor. Ayúdanos, ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre, Padre. Yo te lo ruego, te lo suplico, en el nombre
de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.